Reiniciamos la transmisión de nuestro programa Visión Global Más Plus, segmento número 4, programa 205. Recordamos la etiqueta de la semana: Venezuela entra a los BRIC. Aquí tenemos número de contacto para que nos llamen: 412-065-1749. Tema de introducción de este segmento número 4, dedicado a noticias, comentarios, opiniones e informaciones globales. Rusia advierte que Oriente Medio está al borde de una guerra regional. Durante un encuentro ministerial del diálogo Rusia-Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, el CCEAG, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, declaró que el Oriente Medio está al borde de una gran guerra regional gracias a la incapacidad de la comunidad internacional de parar los combates en la franja de Gaza. A juicio de Lavrov, la imposibilidad de la comunidad internacional de detener los combates en la franja de Gaza resulta en el empeoramiento drástico de la situación político-militar en todo Oriente Medio, desde la frontera entre el Líbano e Israel hasta el Mar Rojo, que además se agravó con la confrontación entre Israel e Irán. A su vez, destacó la importancia que tiene para Rusia el desarrollo de sus vínculos con los países del Golfo Pérsico. Según el jefe de la diplomacia rusa, el diálogo entre la nación euroasiática y el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo es un formato muy importante que brinda la oportunidad para discutir cuestiones claves. Bueno, aquí nosotros hemos solicitado hasta un minuto de silencio por la tragedia del pueblo palestino, que sigue siendo asediado, sigue siendo masacrado su población civil, siguen siendo bombardeados sus niños y sus niñas, sus escuelas, sus instituciones, sus universidades, sus centros de salud. Poco más ya de 40.000 muertos, cientos de miles de heridos, y definitivamente la comunidad internacional sigue haciendo caso omiso del genocidio, del holocausto a que ha sometido el Estado sionista de Israel, su presidente Netanyahu, sus fuerzas militares, contra la indefensa población civil de Palestina, dueños, herederos de sus ancestros de esos territorios. No solamente ahí en la franja de Gaza hay bombardeos, en el refugio allá en la frontera de Rafah con Egipto, sino que también ya en Cisjordania hay ataques contra la población civil. No hay respeto ahí con el territorio neutral de Jerusalén. Por cierto, una activista norteamericana fue asesinada ahí por el ejército israelí. Entonces no hay respuesta de la Organización de las Naciones Unidas. Ya un fiscal de la Corte Penal Internacional dictó privativa de libertad o autodetención contra el presidente Netanyahu. Ya la Corte Internacional de Justicia, que le compete los crímenes de guerra, los crímenes que hace un Estado, los representantes de un Estado contra otro Estado, deben de pagar o deben de ser juzgados y sentenciados por crímenes de lesa humanidad. ¿Y cuándo va a parar esta guerra? ¿Cuándo va a terminar el asedio, el genocidio, el holocausto? Hasta que definitivamente maten al último palestino, palestina, niño, niña, joven o viejo, y terminen ellos ya de una vez por todas de apoderarse de todo ese territorio. Esta guerra no se inició en octubre del año pasado, esta guerra se inició en mayo de 1948, cuando David Ben Gurión inauguró el Estado de Israel, Estado fascista, 2 estados. Aprobó la Organización de las Naciones Unidas en 1947, al término de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, el Estado sionista de Israel y el Estado de Palestina. El Estado sionista de Israel tuvo el apoyo
de los entonces 192 miembros de la Organización de las Naciones Unidas, mas no así corrió con el mismo éxito la creación del Estado de Palestina, que solamente fue aprobado por 136 miembros. Ahí estaba entonces promoviendo la creación del Estado para la población de Palestina Yasser Arafat, que finalmente terminó siendo asesinado por el imperio sionista de los Estados Unidos de Norteamérica con sus socios aliados, el Estado sionista de Israel. Y Ben Gurión, bueno, pasó a la historia ahí como el mártir o jefe de la creación del Estado-Nación de Israel. Lo cierto es que desde entonces, desde ese primer día, se inició una guerra con Egipto, con Omán y otros países de ahí de Oriente Medio. Bueno, aquí está advirtiendo el presidente de Rusia a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, que estamos ya en la recta final de que se inicie una guerra total allá en el Medio Oriente. Ya Israel no solamente bombardeó con drones y con misiles ya a Irán, sino que también fuerzas militares de Israel de inteligencia y contrainteligencia asesinaron allá en Teherán, Irán, al jefe del grupo Hamas, que es un jefe que es una organización revolucionaria de hombres y mujeres palestinos que están defendiendo su territorio, la integridad territorial, la nación palestina, el Estado palestina, que no termina de materializarse y concretarse. Y yo creo que es la única manera que definitivamente ya los palestinos fueron despojados del 85% de su territorio con esa resolución de la Organización de las Naciones Unidas por allá por 1947, y de ese 15% de territorio que le dejaron en la Franja de Gaza y en Cisjordania. En Cisjordania tenemos, Cisjordania está dividida en tres áreas: el área A, que gobiernan los palestinos; el área B, que gobiernan palestinos e israelíes; y el área C, que aún gobiernan, por supuesto, los israelíes. Y Jerusalén, o el territorio sagrado donde se dice que nació Jesús de Nazaret, bueno, ahí es una zona neutral, pero la irresponsabilidad de otro neofascista, como Donald Trump lo declaró hace unos años atrás cuando estaba en pleno ejercicio de su gobierno, dijo que la capital del Estado sionista de Israel no era Tel Aviv, sino que era Jerusalén, con el único propósito también de calentar ahí los ánimos entre los palestinos árabes y todos los árabes del mundo que van ahí, porque ahí en Jerusalén está el muro de los lamentos, donde van los cristianos y donde van también los israelitas de la religión judía, pero al frente y hacia el fondo está la mezquita que construyó el profeta Mahoma, que vino desde Mendoza a la tierra de Israel, ahí de Jerusalén, y ahí por supuesto construyeron una mezquita, que es por eso que ahí convergen las tres religiones monoteístas que practica la humanidad: el cristianismo, el judaísmo y por supuesto el islamismo. Se declaró territorio neutral por esa condición, pero fue declarada por Donald Trump capital del Estado sionista de Israel. Está bien que sea Rusia, que está en una guerra que le fabricó los Estados Unidos de Norteamérica, y la OTAN la que vaya allá y sea capaz a través de su ministro de Relaciones Exteriores, que estamos ya en el inicio de una guerra entre el Medio Oriente, donde se involucren todos los países árabes. ¿Y quiénes ganan ahí? Pierden los pueblos. Cualquier bombardeo que elimine o mate o le dé de baja a un civil, a un ciudadano, a un soldado de cualquier bando, es una muerte que lamentarán sus familias, sus esposos, sus esposas, sus madres, sea del lado palestino. Y si es una guerra donde se involucre Egipto, donde se involucre cualquier otro país, se involucre Irán, imagínense ustedes, ¿quiénes pierden? Los pueblos, las familias. ¿Quiénes ganan? Los grandes imperios, los Estados Unidos de Norteamérica, la Unión Europea, la OTAN, que tienen las fábricas de las municiones, de los fusiles, de los tanques, de los portaaviones, de los helicópteros de combate,
etcétera. Ponen a la orden de esos países que tienen petróleo cualquier cantidad de armas para que también ataquen el Estado sionista de Israel, al menos sus aliados. Sabemos que Egipto, después del asesinato de Nasser, cuando nacionalizó ahí el paso por el canal de Suez, fue asesinado, y desde entonces Egipto tiene una complacencia política, digámoslo así, con los Estados Unidos de Norteamérica, pero Arabia Saudita y otros países de ahí que han sido sometidos como Irak y también como Afganistán, están disminuidos en su poderío revolucionario de poder atacar el Estado sionista de Israel, pero seguro, ojalá y no sea seguro que se inicie una guerra, ojalá y llegue la paz a los estados árabes del Golfo y que haya en el Medio Oriente esa guerra que iniciaron, o esta última batalla de esa guerra que iniciaron el Estado sionista de Israel contra el Estado palestino y su población hace más de 70 años, y esta nueva batalla de octubre del año pasado, 2023, para ahora, termine de una vez para que la especie humana siga creciendo para la cultura, la recreación, el deporte, la ciencia, la tecnología, la medicina, y salvemos más bien gente y no estemos matando gente. Aquí tenemos otras noticias internacionales. Francia protesta contra golpe de Estado de Macron y pide su destitución. Este sábado 7 de septiembre, cientos de miles de franceses han respondido al llamado del nuevo Frente Popular para manifestarse en cerca de 150 municipios del país. Las protestas han sido organizadas por rechazo al nombramiento de Michel Barnier como primer ministro por parte del presidente Emmanuel Macron, una decisión que ha sido ampliamente criticada por la izquierda francesa, que califica el hecho como un golpe de Estado contra la voluntad popular. Además, ha iniciado un procedimiento de destitución contra Macron en el Parlamento, alegando que el nombramiento de Barnier ignora los resultados de las recientes elecciones legislativas, donde la NFP emergió como la principal coalición de la Asamblea Nacional con 122 escaños, superaron así al partido de Macron, que quedó en segundo lugar con 166 escaños, y la agrupación nacional de Marine Le Pen con 142. Bueno, los franceses son franceses y se entienden. Los franceses que tienen una historia de batallas y de guerras bonitas, la Revolución Francesa que encabezó Napoleón Bonaparte, que casi se apodera de toda Europa, a excepción de la Gran Bretaña de 1770 y tanto. Bueno, ahí tenemos el presidente Macron, es el mismo peleador aquel que salió solicitándole a la Unión Europea y a la OTAN que intervinieran ahí en territorio ucraniano contra Rusia, recordamos eso, le mandaron a callar la boca. Bueno, aquí tiene ya una derrota, según estos números, no fue su partido el que ganó, según protesta una parte que ha habido un golpe de Estado. Ahora ya le llaman golpe de Estado administrativo. Bueno, él no tiene manifestaciones de solidaridad y apoyo con ningún golpe de Estado del mundo, ni con Latinoamérica y el Caribe, Asia. Ellos siguen siendo, o creen que siguen siendo neocolonizadores de África. Ustedes saben, ya lo he dicho, Francia tiene en sus bancos las mayores reservas de oro del mundo y no tiene una sola mina de oro en su territorio. Todo ese oro lo han saqueado del territorio africano y de otros territorios que en otrora, cuando eran imperios con reinados y todo lo demás, invadieron y sacaron. Aquí en la isla, aquí en el Caribe, hay todavía islas pertenecientes al poderío naval y del Estado francés. Ahí la isla de Montserrat, pudiera nombrar yo alguna de ellas, Martinica también. Aquí a 7.000, 9.000 millas de allá de Europa.
de Francia. Bueno, este golpe de Estado se refiere a que si un partido en un régimen parlamentario tiene más votos que otro y le toca, lo entiendo así, y le toca por mayoría nombrar al primer ministro. Allá hay un régimen presidencialista con un primer ministro, aquí tenemos un presidente que va en fórmula con el vicepresidente, allá el presidente lo eligen el pueblo, pero el parlamento elige al primer ministro y en este caso le tocaría al partido con mayores votos, es la interpretación que yo le doy, debería de elegir al primer ministro, pero allá Macron, bueno, allá los franceses, y los franceses que le digan al mundo cómo está constituida su constitución y cómo allá arreglan sus problemas políticos. Ustedes recuerdan el golpe a Dilma Rousseff, ahí no fue un golpe tradicional de los cuarteles, los militares que se alzaron y tumbaron a Dilma Rousseff y la sacaron, y no. Allá yo le llamo golpe institucional, porque las instituciones, el poder legislativo, el poder judicial, la fiscalía, o sea, instituciones que forman parte de la sumatoria del poder público, que es el Estado, se pusieron de acuerdo y la bajaron del cargo. Eso es un golpe de Estado, sin fuerzas militares, sin derramamiento de sangre, pero es un golpe de Estado como tal. Ahora yo le digo institucional, por ahí escuché en estos días un golpe de Estado administrativo, como el que le dieron allá al maestro en Perú, y se instaló ahí la segunda vicepresidenta del Congreso, y ella está mandando ahí, hablando de dictaduras en Venezuela, y resulta que ella está ahí producto de un golpe de Estado, donde también se puso de acuerdo el Tribunal Supremo de Justicia de allá, no sé si es Tribunal Supremo o como sea ya la máxima autoridad judicial, la Fiscalía, todos se pusieron de acuerdo, derrocaron al maestro, ¿cómo se llama el maestro de allá? Castillo, el del sombrerote aquel. Ahí está preso, creo que tiene un poco más de 2 años, y sigue esta señora ahí gobernando. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que los Estados Unidos de Norteamérica, la burguesía, la oligarquía de ahí del Perú, ¿se acuerdan del Grupo de Lima? Bueno, ahí está el resultado del Grupo de Lima. Entonces, ¿quiénes son neofascistas? ¿Quiénes están solicitando o están practicando un régimen totalitario? El sistema o el régimen que esta señora preside allá en la República de Perú. ¿Qué estará diciendo Bolívar? ¿Qué estará diciendo Sucre? ¿Qué estará diciendo nuestros próceres libertadores ante esta arremetida? Bueno, aquí tenemos: Senado mexicano aprueba reforma del Poder Judicial. El Senado de México aprobó la minuta de la reforma del Poder Judicial promovida por el presidente Manuel Andrés López Obrador con el voto del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional Morena y sus aliados. La iniciativa, la cual busca elegir a través de voto popular a jueces y magistrados, fue debatida por los integrantes de las comisiones de puntos constitucionales y de estudios legislativos. La reforma, la cual ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, recibió 25 votos a favor y 12 en contra de los opositores Partido Acción Nacional Revolucionaria Institucional y Movimiento Ciudadano. El siguiente paso es que la iniciativa sea enviada al Pleno, donde se prevé su discusión y votación en el próximo miércoles, que será la vida del PRI, Partido Revolucionario Institucional de México. 70 años en el poder. ¿Lo recuerdan al PRI? No recuerdo al presidente ahí que ganó, aunque también fueron puros desastres los que vinieron después. Llegó López Obrador y las cosas ahí cambiaron un poco, diría yo. Y bueno, esto es un asunto interno de México, la reforma para nombrar desde las bases a los jueces. Bueno, imagínense ustedes cuántos jueces tendremos aquí en Venezuela, no sé cuánto, pero esto profundiza en verdad la democracia participativa y protagónica, el poder popular, así como elegimos los jefes y jefas de calle, así como elegimos los líderes, lideresas de comunidad, nuestras VC, nuestros consejos comunales, el poder popular, las comunas, pudiéramos nosotros elegir los fiscales, los jueces, que tendrán en mano el sistema judicial y de garantía del respeto a esta Constitución y los derechos de los ciudadanos. Es una idea magnífica, pero bueno, aquí todavía tenemos que
madurar un poco más en cuanto a las elecciones de nuestros concejales, alcaldes, etcétera, que no queden dudas, no hay duda, pero que definitivamente todo no tenga que ser o no tenga que llegar a manifestaciones, a guarimbas, por esta cantidad o grupúsculos o grupitos de neofascistas de la ultraderecha que lo que hacen es ensangrentar cualquier proceso constitucional legítimo que dé como resultado aquellos legisladores, alcaldes, gobernadores o presidentes de los cuales ellos no están de acuerdo. Presidente Petro denuncia un golpe de Estado contra la democracia y la justicia social. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció este sábado que avanza un golpe de Estado en su contra, que toma cuerpo en acciones emprendidas por el Consejo Electoral para suspenderlo de sus funciones y evitar cualquier proceso de transformación en el país que sirva a los intereses de las mayorías históricamente desposeídas. El jefe de Estado aseveró que mediante un documento de una sala de consulta del Consejo de Estado que no tiene fuerza vinculante, el Consejo Electoral lo despojó del fuero integral constitucional que lo protege. Recordó que la Constitución no permite que una instancia puramente administrativa y política como el Consejo Electoral prepare el camino para suspender al presidente de sus funciones con una investigación de tope sobre la cual no tenía más competencia que los 30 días posteriores a la elección. Ahí tiene, señor Petro. Ahí tiene. ¿Cómo es que dicen por ahí? Esbirro no pide clemencia. Creo que es así que dice. O sea, aquellas personas que, bueno, se le está desinflando. Y aquí el tema no es veeduría internacional, aquí no es otro presidente, no. Es aquí la propia instancia o institucionalidad colombiana la que le está quitando el fuero. Es decir, desconoce el Consejo Electoral de Colombia que usted ganó esa elección o cómo la ganó. Yo estoy seguro, no tengo aquí lamentablemente el video, creo, no, si está al final. Hubiera preferido este video antes de mi comentario para que vea usted la solidaridad del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, ante esta denuncia que usted hace, que le quieren dar un golpe de Estado administrativo, institucional, diría yo, porque es una institución del Estado colombiano, de la República de Colombia. El pueblo lo eligió a usted mayoritariamente, usted llegó al poder ahí con un partido que lo apoya, pero con diferentes grupos económicos que lo apoyaron. Ahora usted definitivamente no ha gobernado para las mayorías del pueblo colombiano. Usted no ha estado al nivel de reclamar el tratado o contra el Tratado de Libre Comercio de Colombia con los Estados Unidos de Norteamérica, que han convertido al empresariado colombiano, a los emprendimientos colombianos, en unos outsourcing de las grandes corporaciones de Colombia, en textilería, en metalmecánica, en metalurgia, en cualquier cantidad de otros rubros. Pero usted tampoco ha protestado, señor presidente, por reclamar la presencia de 7 bases militares que según el Plan Colombia que se inició hace 30 años atrás, fueron con el propósito de erradicar la droga, que todavía sigue siendo usted la potencia con mayor producción de drogas del mundo, 300.000 hectáreas. Y lo que hicieron fue iniciar la guerra que el Estado colombiano y sus militares no han podido con las fuerzas revolucionarias de Colombia, la FARC, el ELN, el EPL, el M-19, que no han podido de una u otra manera llegar a un final feliz en cuanto a un verdadero acuerdo de paz inclusivo, que incluya a las grandes mayorías, no solamente que incluya a los hombres en armas, que incluya también a los campesinos, a los intelectuales, a los estudiantes, a los periodistas que son asesinados a cada rato ahí en Colombia, que incluya también a los pueblos originarios, que incluya también a los mineros de las grandes huacas de Esmeralda y de los sectores o los departamentos donde hay minas de oro, que incluya a todos los colombianos en verdad, pero esos acuerdos de paz que se firmaron con la FARC han sido irrespetados y por eso hay desmovilizados y hay rearmados en la FARC.
lamentablemente el Ejército de Liberación Nacional creo que ya no está en un nuevo ciclo de negociaciones porque el Estado colombiano facilitó a las fuerzas militares de inteligencia y contrainteligencia que se infiltraran en las direcciones del Ejército de Liberación Nacional y han habido algunas delaciones, algunos asesinatos y por lo tanto el Ejército de Liberación Nacional no cree en lo que tiene que ver con ese tratado de paz. Pero ahora le tocaron a usted su presidencia, su investidura presidencial, el Consejo Electoral, y usted está denunciando un golpe. Bueno, aquí lo que tiene que hacer es todo el CARICOM, la Organización de Estados, no lo irá a apoyar aquí la Organización de Estados Americanos, el señor Almagro. Este es un presidente que se erigió como un candidato de izquierda y un presidente de izquierda que de izquierdista no tiene absolutamente nada. Pero es un presidente electo por un pueblo y eso hay que respetarlo. ¿Qué dice el señor Almagro, la Carta Interamericana de Derechos Humanos, la institucionalidad colombiana, la legitimidad de la mayoría de un pueblo que lo eligió? Creo que apenas tiene en agosto, cumplió 2 años, todavía le faltan 2 años de gobierno. ¿Ustedes creen que esto de este golpe de Estado no es un proceso sistemático, una serie de golpes de Estado anunciados por los Estados Unidos de Norteamérica? Ellos tienen 5 frentes de guerra en todo el mundo, pero ellos aquí en Latinoamérica, la verdadera piedra en el zapato de ellos es Venezuela, es la República Bolivariana de Venezuela. Ellos creen que debilitando a Honduras, ahí está resistiendo la presidenta Xiomara Castro, esposa del expresidente, derrocado, secuestrado, llevado ahí a Costa Rica, a San José, y no le permitieron más nunca regresar. Muchos años después, eso fue en el 2009, gana su esposa la elección, presidenta legítima, constitucional, defendiendo ahí los intereses y los derechos del Estado de la República Soberana, Libre e Independiente, heredada de los héroes de Morazán, resistiendo un golpe de Estado que le está fraguando los Estados Unidos de Norteamérica, la CIA, la DEA, el FBI, dentro de la institucionalidad militar de su Fuerza Armada. Y aquí llegó el ministro de la Defensa y llegó el comandante de las Fuerzas Militares y fueron allá denunciados y acusados de narcotráfico. Es decir, vinieron aquí a Venezuela a reunirse con el capo internacional de la droga, Nicolás Maduro Moro. Eso es lo que ellos quieren decirle al mundo. Pero nosotros sabemos aquí que nosotros lo que hemos sido es el muro de contención para que desde Colombia no nos sigan enviando cargamentos de droga para que salgan por el Atlántico, por vía aérea, marítima o como sea. Esa es la verdad verdadera. Y ese golpe de Estado en Honduras no se ha terminado de materializar y concretar. Pero vamos a seguir las noticias y se van a acordar mío. Inició así la serie de golpes de Estado que se dieron en Latinoamérica y el Caribe décadas pasadas. Derrocaron a Manuel Zelaya en Honduras. Después le crearon un falso positivo al presidente Lugo de Paraguay y lo derrocaron también. Después le fueron con el golpe institucional o administrativo a Dilma Rousseff y la derrocaron. Vinieron por Chávez, no pudieron derrocar a Chávez, pero asesinaron a Chávez. ¿Cuántos golpes han fraguado contra el presidente Nicolás Maduro Moro? Y sigue resistiendo Cuba, sigue resistiendo Nicaragua. Ellos tienen presidentes títeres, ya hay grandes hombres revolucionarios que pasaron por países de Latinoamérica y el Caribe, solo quedan hombres insignes revolucionarios como Daniel Ortega en Nicaragua. Todavía Nicolás Maduro Moro es muy joven, creo que tiene 60 años, 62 años. Y el presidente de Cuba, Díaz-Canel, bueno, murió Fidel Castro, llegó su hermano Raúl Castro y le dieron ya apertura a una nueva generación. Ahí está Díaz-Canel. ¿Qué otros presidentes recordar mayores en Latinoamérica y el Caribe? Bueno, ya están algunos países caribeños y vemos esos hombres de color ahí, por supuesto, respaldando en el CARICOM a Venezuela al presidente Maduro. Pero lo que viene ahí es tentando Honduras, ahora están tentando Colombia. El fuego sigue contra Venezuela, porque ellos tratan de debilitar a Petro en Colombia más de lo que ya está
porque en verdad no tiene respaldo popular, nunca ha tenido respaldo de las fuerzas militares de Colombia, ni ha tenido respaldo de la Organización de los Estados Americanos. ¿Ustedes por qué no se preguntan? ¿Por qué ante una denuncia de un presidente? Bueno, ya a Maduro sabemos que no le van a parar. Aparte no pertenecemos a la Organización de Estados Americanos. Pero si es Daniel Ortega el que denuncia un golpe de Estado, o una invasión, o espionaje, o es Cuba, Díaz-Canel, o es Nicolás Maduro, no le creen a Petro. No le creen a la presidenta Xiomara Castro. Ahí estaba en estos días el presidente Luis Ignacio Lula da Silva quejándose porque este señor Elon Musk no respetaba las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia allá en la República Federativa de Brasil. Tuvo que, desde ahí mismo, endógenamente sufrir lo que era el poderío del ciberespacio y la cibernética y lo que le estaban haciendo a Brasil, para que ahí se hiciera respetar su tribunal. ¿Y porque no respeta la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que también certificó y reconoce a Nicolás Maduro Moro como el vencedor de las elecciones del 28 de julio? Entonces eso se llama para que vos veáis, ¿verdad? Lo que es igual para el pavo es igual para la pava. Yo no estoy de acuerdo que se tumbe, que se derroque ningún presidente de ninguna república que haya sido electo por su pueblo, cualquiera sea el régimen o sistema político de elección que tenga, ni que existan magnicidios. La voluntad de un pueblo debe de respetarse. Si en los países monárquicos les gusta la reina o el rey y le obedecen y brindan pleitesía, está bien, nosotros lo respetamos, pero también respeten nuestros regímenes democráticos de participación protagónica de nuestros pueblos. Bueno, vamos aquí, me quedó alguien del segmento anterior, Esteban Semprún, saludos de San Carlos, y no hay más, no hubo aquí nadie que escribiera en este segmento. Bueno, lo dejaremos entonces para el segmento número 5, vamos a un video y regresamos con el segmento número 5, Visión Global Más Plus, programa número 205. Me consta que el presidente Petro ama a Venezuela. Las clases dominantes y las oligarquías colombianas no quieren a Venezuela. El presidente Petro no es ni de las clases dominantes ni de la oligarquía. Es un hombre del pueblo y me consta que como presidente quiere lo mejor para Venezuela. Quiere la paz y nosotros queremos también lo mejor para Colombia. Sé que el presidente Petro es un hombre honesto. Ha denunciado que hay en marcha un golpe de Estado contra él y nosotros nos hemos solidarizado de manera directa y sé que el pueblo colombiano sabrá imponer su fuerza de paz y su fuerza de democracia. El presidente Petro sabe que cuenta con Venezuela y con nuestro gobierno para que en Colombia, más temprano que tarde, se haga la paz. Pero mientras llegamos a ese punto, presidente, sigamos construyendo las mejores relaciones económicas, culturales, humanas, diplomáticas que haya habido entre Colombia y Venezuela. Que viva el amor entre los pueblos de Colombia y Venezuela.